Amanece entre la neblina de un cafetal en algún punto de la sierra chiapaneca, y todavía no sale el sol por completo. Se escucha una marimba lejos, en algún pueblo que apenas despierta, y el aire huele a tierra mojada y a café recién cortado. Tú caminas entre los surcos con tu taza en la mano, tranquilo, porque llevas años viniendo a esta región y ya te la sabes de memoria, o eso crees. A lo lejos un gallo canta tarde, como siempre, y las hojas de los cafetos todavía gotean del rocío de la madrugada. Le preguntas a algún señor del pueblo, ¿qué animal hay que cuidarse por aquí? Y la respuesta casi siempre es la misma. Una sonrisa incómoda, un cambio de tema. Aquí no hay nada de qué preocuparse, joven, ándele tranquilo. Y ahí está la primera pista de que en Chiapas hay ciertas cosas de las que simplemente no se habla, ni con el turista, ni muchas veces ni entre ellos mismos. No es que la gente de Chiapas no sepa lo que vive en su propia selva, en su propio río o en su propio cafetal. Es que prefieren no mencionarlo, ya sea por respeto, por superstición, o simplemente porque no quieren espantar al visitante ni ponerle etiqueta fea a su tierra, que ya bastante carga con fama de peligrosa por otras razones que no tienen nada que ver con la fauna. Chiapas concentra más de una quinta parte de toda la biodiversidad del país, en un pedacito diminuto de territorio. Tiene la selva tropical más grande que le queda a México. Y ahí adentro convive gente con algunos de los animales más temidos del continente americano, muchas veces sin siquiera notarlo, y otras veces notándolo perfectamente bien pero prefiriendo guardárselo para ellos. Si te gusta este tipo de contenido, suscríbete y dale like para que sigamos recorriendo cada rincón de México. Sigamos con el video. Número 11. El ciempiés gigante. Empezamos con algo que seguramente ya te ha tocado ver caminando de noche por el piso de una cabaña en la selva, y que la mayoría de la gente confunde con algo mucho menos peligroso de lo que en realidad es. Puede medir más de 20 centímetros, tiene un cuerpo aplanado de color rojizo o café oscuro, y se mueve tan rápido que parece que va sobre ruedas. No pica con la boca como uno pensaría, sino que inyecta veneno con un par de uñas modificadas que tiene justo debajo de la cabeza. Y el dolor de esa mordida puede durar varios días, con hinchazón importante en la zona afectada. Le gusta esconderse bajo la leña, dentro de las botas que dejas afuera del cuarto, entre las piedras húmedas cerca de los arroyos. Casi nunca resulta mortal para un adulto sano, pero en niños pequeños o en personas alérgicas la reacción puede complicarse bastante más, con hinchazón que a veces sube por todo el brazo o la pierna. Lo curioso es que en muchas rancherías de la selva lo confunden con una especie de víbora chiquita, cuando en realidad ni siquiera es un insecto. Es un artrópodo aparte con su propia familia completa. Y ese error de identificación es justo lo que provoca que la gente no sepa cómo reaccionar correctamente si le llega a picar a alguien. El número 11 es de esos animales que la gente ve y grita, pero que muy pocos saben identificar correctamente. Y todavía menos saben explicar por qué duele tanto. Número 10. La viuda negra. Aquí volvemos a un clásico que en Chiapas tiene su propio escondite favorito, las bodegas de café. En las fincas cafetaleras de la sierra es común encontrarla tejiendo su telaraña entre costales viejos, en las esquinas de los secadores de café o en la leña apilada que nadie mueve durante meses. Es tímida, prefiere huir antes que morder. Pero cuando se siente acorralada, su veneno neurotóxico puede causar calambres fuertes, sudoración y un dolor que sube desde el punto de la mordida hasta el resto del cuerpo. Lo curioso es que la gente que trabaja el campo en Chiapas casi nunca le tiene miedo, porque creció viéndola. Y esa misma confianza es la que baja la guardia justo en el momento en que hay que meter la mano a un costal sin revisar primero. Se le reconoce fácil por el color negro brillante, y esa marca roja en forma de reloj de arena que trae en la panza. Aunque de noche, entre costales oscuros, esa marca no sirve de mucho. El número 10 lleva generaciones conviviendo con las familias cafetaleras, casi como un vecino incómodo al que nadie le presta suficiente atención hasta que ya picó a alguien. Número 9. El murciélago vampiro. Este sí que es exclusivo de nuestro continente. Y en Chiapas se encuentran las condiciones perfectas para prosperar. Ganado abundante, clima cálido y cuevas de sobra en la selva para pasar el día colgado durmiendo. Por la noche sale a alimentarse de sangre, generalmente de vacas o caballos,
haciendo una mordida tan fina que el animal casi nunca se despierta. El verdadero peligro no está en la pérdida de sangre, que es mínima, sino en lo que puede transportar, principalmente el virus de la rabia, que representa un problema real y documentado para la ganadería de la región desde hace décadas. En casos raros, cuando no hay suficiente ganado disponible, el murciélago vampiro puede acercarse a personas que duermen a la intemperie sin protección. Y ahí es donde el riesgo se vuelve directo, sobre todo para jornaleros que se quedan a dormir en los potreros durante la temporada de corte. Los ganaderos de la región conocen bien la marca que deja, una mordida chiquita y limpia, casi como un rasguño, que se nota más por la sangre seca que por el dolor. El número 9 casi nunca se ve, actúa de noche, en silencio, y por eso muchos rancheros de Chiapas prefieren simplemente no hablar del tema con los turistas. No vaya a ser que se espanten antes de probar el café de la región. Vamos a la mitad de la lista, y de aquí en adelante la cosa se pone bastante más seria. Así que aprovecho para pedirte el like. En serio ayuda mucho a que este canal siga llegando a más gente que quiere conocer lo que de verdad vive en cada estado. Número 8. La abeja africanizada. Esta historia empieza fuera de México, pero Chiapas fue la puerta de entrada. Los primeros enjambres de abeja africanizada llegaron al país por Chiapas a finales de 1986, después de un proceso de expansión que había arrancado décadas antes en Sudamérica. Y desde ese momento, se extendieron por todo el país en apenas unos años. Lo que hace peligrosa a esta abeja no es el veneno de cada piquete, que es prácticamente igual al de cualquier abeja común, sino su comportamiento de defensa, mucho más agresivo, capaz de perseguir a quien la molesta durante largos tramos y de atacar en enjambre completo ante el más mínimo ruido o vibración. En Chiapas se han documentado incidentes recientes bastante alarmantes, como el ataque de un enjambre a un grupo de 30 niños en una escuela primaria de Tapachula mientras jugaban en la cancha. Un hecho que dejó claro que estos insectos pueden establecerse en cualquier hueco, barda o techo sin que nadie lo note hasta que ya es tarde. Lo más traicionero es que a simple vista es casi idéntica a la abeja europea de toda la vida, la misma que llevamos siglos criando para la miel. Así que nadie puede saber con certeza si la colmena que tiene en el patio es tranquila o si se va a poner como changuito con cohete en la mano al primer ruido fuerte. El número 8 entró por Chiapas hace casi 40 años, y todavía sigue ahí, instalado en paredes y huecos de todo el estado, esperando a que alguien pase la podadora demasiado cerca. Número 7. La coralillo verdadera. Chiapas es uno de los estados con mayor diversidad de coralillo de todo el país, con más de una docena de especies distintas repartidas entre la selva y las zonas templadas. Su veneno es neurotóxico. Y lo más peligroso de esta serpiente es precisamente lo que la hace tan bonita. Sus anillos de rojo, amarillo y negro perfectamente ordenados. Un patrón que otras serpientes inofensivas copian para protegerse de sus depredadores sin tener nada de veneno. El verdadero riesgo está en la demora, porque los síntomas de una mordedura pueden tardar varias horas en manifestarse. Tiempo suficiente para que la persona crea que no pasó nada grave y decida no buscar ayuda médica a tiempo. Es una serpiente tímida, de hábitos escondidos entre la hojarasca, que prefiere alejarse antes que enfrentarse, pero que cuando muerde no perdona la indiferencia. Los abuelos en muchas comunidades todavía enseñan la rima para diferenciarla de sus imitadoras. Algo como que si el rojo toca al amarillo es de temer, y si el rojo toca al negro puedes tenerla cerca. Aunque con la emoción del momento no faltan quienes se traban a media rima y prefieren mejor no acercarse a ninguna. El número 7 demuestra que en la selva chiapaneca hasta los colores más llamativos pueden ser una advertencia disfrazada de belleza. Número 6. El cocodrilo de río. En el cañón del Sumidero, ese paseo en lancha que todo turista quiere hacer al menos una vez en la vida, convive una población real de cocodrilo americano que toma el sol tranquilamente sobre las rocas mientras las lanchas pasan a unos metros de distancia. Los machos adultos pueden llegar a medir hasta 6 metros de largo y pesar cerca de 500 kilos, convirtiéndolo en uno de los reptiles más grandes de todo el continente. La mayoría de las interacciones con los turistas son completamente pacíficas. El animal se queda inmóvil tomando el sol y ni siquiera voltea a ver la lancha.
Pero investigadores que llevan años documentando estos encuentros en zonas como el estuario de Puerto Arista han registrado casos de interacciones fatales cuando las personas se acercan demasiado, lo tocan o dejan mascotas cerca del agua sin supervisión. De hecho, no es raro escuchar a algún guía de lancha bromeando con los turistas diciendo que esos cocodrilos son de plástico, puestos ahí para la foto. Aunque cualquiera que trabaje en la zona sabe perfectamente que no es ninguna broma. Solamente que el animal se queda tan quieto tomando el sol con la boca abierta para refrescarse que de lejos sí parece de utilería. El número 6 es paciencia pura disfrazada de tronco flotando. Y así se ha mantenido invicto durante millones de años de evolución. Número 5. El puma. En las profundidades de la selva lacandona vive uno de los grandes felinos más esquivos de todo el continente, capaz de recorrer kilómetros enteros de selva sin que ni los propios guardabosques lo vean en meses. Un macho adulto puede pesar más de 60 kilos, cazar venados y pecaríes sin ningún esfuerzo, y moverse en completo silencio incluso sobre la hojarasca más seca. Las comunidades que viven dentro y alrededor de la reserva conocen perfectamente su presencia, encuentran huellas, encuentran restos de presas, pero rara vez hablan de él abiertamente porque temen que eso ahuyente al turismo ecológico del que viven. Los ataques directos a personas son prácticamente inexistentes en la región. El puma prefiere la distancia, pero representa un riesgo real para perros de rancho y animales de corral que se quedan fuera durante la noche, sobre todo en las orillas de la selva donde el monte se junta con la milpa. Hay quien pasa toda su vida trabajando la tierra cerca de la reserva sin cruzarse jamás con uno. Y quien lo llega a ver de cerca, aunque sea una sola vez, no se le olvida en el resto de su vida. El número 5 camina la selva todas las noches sin que casi nadie logre verlo jamás. Número 4. El alacrán de Iguala. Aquí viene la sorpresa de la lista, porque cuando uno piensa en selva tropical casi nunca piensa en alacranes. Y sin embargo esta especie, considerada de importancia médica por las autoridades de salud, también tiene presencia documentada en territorio chiapaneco, además de otros estados del centro y sur del país. Es de color amarillo pálido, mide unos 6 centímetros, y le encanta esconderse en la corteza de los árboles caídos, dentro de la ropa que se deja tirada en el suelo de las cabañas rurales, o entre las piedras de construcción abandonada. Su piquete provoca dolor intenso, hormigueo, y en los casos más severos puede afectar la respiración y el ritmo cardíaco, sobre todo en niños pequeños. La sorpresa de este animal no es su veneno, es simplemente el hecho de que exista, escondido entre tanta fauna carismática de la selva que se lleva toda la atención, mientras él se conforma con vivir tranquilo debajo de un tronco podrido. Casi nadie que visita Chiapas por primera vez pregunta por alacranes. Todos preguntan por serpientes, por jaguares, por cocodrilos, y ese descuido es justo lo que le conviene. El número 4 te recuerda que el peligro más discreto de Chiapas cabe perfectamente en la palma de tu mano. Número 3. La boa constrictor. No tiene veneno, y por eso mucha gente la subestima por completo. Pero una boa adulta puede superar los 3 metros de largo y enroscarse alrededor de su presa con una fuerza capaz de detener la circulación de la sangre en cuestión de segundos. En las comunidades rurales de Chiapas es común que aparezca dentro de los gallineros, atraída por el olor de las gallinas y los huevos, y ahí es donde ocasiona las pérdidas más frecuentes para las familias que dependen de esos animales para comer. El riesgo directo para un adulto es bajo, pero existen casos documentados en la región de mascotas pequeñas e incluso de niños que han sufrido encuentros peligrosos con ejemplares grandes que entraron a buscar comida fácil cerca de las casas. Es un animal que la gente respeta profundamente. Algunos hasta la consideran de buena suerte o guardiana de la milpa. Y por eso casi nadie habla mal de ella en voz alta, aunque en privado muchos admitan que le tienen más respeto del que aparentan, sobre todo después de encontrarla enroscada una mañana justo donde se guardan los huevos. El número 3 es todo músculo, paciencia y un apretón del que no conviene fiarse, por más buena suerte que cargue en la tradición. Número 2. El jaguar. La selva lacandona alberga una de las poblaciones de jaguar más importantes de todo México, solamente superada por la de Calakmul en Campeche, con estudios académicos que estiman entre 60 y 170 ejemplares viviendo dentro de las áreas protegidas de la región. Es el felino más grande de todo el continente americano,
capaz de cazar presas mucho más grandes que él mismo, gracias a una mordida que perfora cráneos con facilidad. Y sin embargo, en Chiapas, prefiere mantenerse invisible, escondido en lo más profundo de la selva, lejos de cualquier asentamiento humano. Las comunidades lacandonas que viven cerca de su territorio lo protegen con orgullo silencioso, pero evitan hablar mucho del tema en público, en parte por temor a que la cacería furtiva por su piel aumente si se sabe con precisión dónde encontrarlo. El jaguar casi nunca busca atacar al ser humano. Prefiere siempre la retirada antes que el enfrentamiento. Pero cuando defiende a sus crías o se siente acorralado, ningún otro depredador terrestre de México se le compara en fuerza, con una mordida capaz de perforar el caparazón de una tortuga como si fuera cartón. Hay comunidades enteras que llevan generaciones sabiendo exactamente en qué cañada anda rondando el felino. Pero esa información se queda en familia, se pasa de boca en boca y casi nunca llega hasta el mostrador de una agencia de turismo. El número 2 es la razón silenciosa por la que la selva lacandona sigue siendo territorio salvaje de verdad. Y llegamos al número 1, el animal más peligroso de Chiapas, la nauyaca real. Esta serpiente tiene una población aislada precisamente en el sureste de Chiapas, y está considerada la responsable de la mayoría de las mordeduras de serpiente en toda su extensa área de distribución, que llega desde el sur de México hasta Sudamérica. Puede medir más de 2 metros, pesar varios kilos, y lo más aterrador de todo es su costumbre de acercarse a las viviendas humanas, no porque busque atacar a nadie, sino porque ahí encuentra a sus presas favoritas, ratas y ratones, que también se meten a las casas buscando comida. Eso significa que muchas mordeduras no ocurren en plena selva, sino dentro de los propios hogares, en la cocina, en el patio de atrás, junto a la leña guardada cerca de la puerta. Su veneno destruye tejido y afecta la coagulación de la sangre. Y existen casos documentados y tristemente conocidos en comunidades de Chiapas de personas, incluyendo menores, que han perdido una extremidad por no recibir el antídoto a tiempo. Es rápida, nerviosa, y a diferencia de otras víboras, no necesita mucha provocación para defenderse. Ni suena cascabel, ni te avisa, simplemente reacciona. Se le reconoce por su cabeza triangular bien marcada, y ese cuerpo robusto color café con manchas oscuras en forma de diamante. Un patrón perfecto para desaparecer entre las hojas secas del piso de la selva justo al lado de la puerta de la cocina. El número 1 lleva su nombre en náhuatl, 4 narices, y es quizás el ejemplo más claro de por qué en Chiapas hay animales de los que la gente simplemente prefiere no hablar en voz alta, aunque todos sepan perfectamente bien de quién se trata. Si llegaste hasta acá, suscríbete al canal y nos vemos en el próximo video.